¿Te acuerdas de Zona Tiza? Nadie borra las buenas ideas. ¡Ey! ¡Yo fui borrado! Lo siento. En Nickelodeon hay una santa trinidad de Nicktoons: Los Padrinos Mágicos, La Robot Adolescente y Zona Tiza. Hoy hablaremos de una caricatura tan distinta a lo que se hacía en Nickelodeon que el propio canal no le tuvo fe, a pesar que el público la amaba. Quédate hasta el final para conocer su historia, y déjame tu like si te ha gustado el vídeo, así como tu suscripción al canal para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Chuck Song es una caricatura estadounidense creada por Bill Burnett y Larry Huber. Este último es un ex ilustrador de Hanna-Barbera. La caricatura empezó como piloto y segmento para la serie conceptual Oh Yeah Cartoons, de la que ya hicimos un vídeo. Te dejo por acá ese vídeo para que puedas verlo. Zona Tiza empezó a desarrollarse en 1998. Sin embargo, la producción se detuvo apenas iniciar, ya que Hanna-Barbera fue comprada por Warner Bros. Y se debía buscar una nueva casa productora, pues los nuevos dirigentes ya no les interesó producir la caricatura. Fred Seibert, quien había creado Frederator Studios y quien ya conocía el trabajo de Burnett, le propuso desarrollar la caricatura en su nueva productora y llevarla a Oh Yeah Cartoons. La caricatura fue una de las que más gustó, por lo que Nickelodeon dio pauta a que se produjera una propia serie y estrenarla en 1999. La producción tuvo varias complicaciones, a grado que la productora canadiense Nelvana tuvo que ayudar en el desarrollo. Llegó el nuevo milenio y la caricatura seguía teniendo retrasos y hasta un breve descanso en su creación. Durante este cese, se tuvo que reducir los 3 episodios de su primera temporada a solo 6, y además agregar nuevos elementos. Entre estos nuevos elementos, Burnett y Huber se dieron cuenta que la caricatura no tenía personajes femeninos, siendo la única que aparecía la madre de Rudy, quien era una personaje secundaria, así que el dúo dinámico de Rudy y Snap se transformó en un tridente perfecto, cuando a la fórmula agregaron el personaje de Penny como coprotagonista femenino. Después de más de 3 años de producción, Zona Tiza se estrenó el 22 de marzo de 2002 en Nickelodeon para Estados Unidos, bajo el sello de Nicktoons. La serie nos trae las aventuras de Rudolph Bartholomew Tabuti, conocido como Rudy. Rudy es un niño de 10 años con un gran talento para el dibujo, creando así el personaje de Snap, un pequeño superhéroe. Sin que Rudy lo supiera, la tiza con la que dibuja a Snap es mágica, proveniente de un lugar llamado Zona Tiza, un mundo en donde van a parar todas las creaciones hechas con tiza que son borradas. Al llegar a Zona Tiza, Rudy descubre que Snap tiene vida, volviéndose su mejor amigo. El problema es que tanto cosas buenas como malas son dibujadas y van a parar al lugar cuando son borradas. Como la tiza solo tiene efecto si es usada por un humano, uno de los guardianes de Zona Tiza, Bíclope, le dice a Rudy que puede usar la tiza y visitar a Snap, siempre y cuando proteja a Zona Tiza, y que la tiza no caiga en manos humanas equivocadas. A las aventuras de Rudy y Snap se sumará Penélope Victoria Sánchez, conocida como Penny. Penny es nueva en la clase y hace conexión rápidamente con Rudy, porque es el único que le pone atención a todos sus conocimientos intelectuales, por lo que Rudy le confía su secreto y la lleva a Zona Tiza. Conforme avanza la caricatura, se deja ver que Rudy le presta tanta atención a Penny porque parece gustarle, y también Penny parece sentir más que simple admiración por Rudy, siendo un caso que más allá de una amistad, es un enamoramiento en el que ninguno da el primer paso. Entre otros personajes están los padres de Rudy, Joe y Millie Tabuti, una ama de casa y un dueño de una carnicería local. Reggie Burner, el bravucón del salón y antagonista en el mundo real. El señor Wilter, quien es el maestro de Rudy, un señor que odia las caricaturas. Blocky, un amigo de Snap, quien fue el primer dibujo que Rudy hizo en su vida. Bíclope, un guardián de Zona Tiza gruñón y serio. Reina Rakchiva, una actriz de tiza de la que Snap está enamorado. Y Scroll, un dibujo que fue hecho por muchos niños en una fiesta, y que es enemigo de Rudy, a quien culpa porque permitió que en esa fiesta lo dibujaran muy feo. Entre algunos de esos episodios tenemos a la primera aventura de Rudy. Snap recuerda la primera vez que Rudy llegó a Zona Tiza 2 años antes, cuando el chico tenía 8. Rudy y Snap tratan de escapar de un dibujo aterrador que Rudy le hizo a Reggie. A su vez, Rudy debe evitar un castigo injusto que le pusieron por culpa de Reggie. Nuestros amigos logran vencer al dibujo de Reggie, y Rudy logra que Reggie sea castigado por molestarlo. Este episodio es una referencia al episodio piloto, Snap en el mundo real.
Tras un accidente, Rudy queda atrapado en Zona Tiza y Snap termina en el mundo real. Penny dice que Snap es un estudiante de intercambio de Groenlandia que ha tomado el lugar de Rudy, mientras Rudy trata de regresar al mundo real. Snap tiene un enfrentamiento con Reggie, quien no puede golpear a Snap por ser de Tiza. Rudy logra regresar, pero Snap no quiere volver a Zona Tiza. Snap decide volver cuando empieza a llover y se asusta porque puede ser borrado definitivamente por la lluvia. Un intruso en Zona Tiza. Rudy y Penny visitan la antigua escuela de los padres de Rudy para rescatar una carta de amor que su padre le escribió a su madre cuando eran niños. El lugar va a ser derrumbado hasta que la persona que quiere tirar a la escuela abajo descubre Zona Tiza, ya que Rudy olvidó borrar el portal. Rudy, Penny y Snap deberán sacar al intruso, quien empieza a planear cómo dominar Zona Tiza. Logran sacarlo y borrar el portal, con la confianza de que nadie crea que las fotos que tomó el sujeto son reales y que son simples dibujos de niños. Un corazón roto. Los padres de Rudy se irán de vacaciones sin él a Hawái, mientras él será cuidado por su tía. Enojado por la situación, Rudy escapa a Zona Tiza y descubre un dibujo de sus padres cuando eran jóvenes. Sin querer, Rudy hace que el dibujo de sus padres se peleen y ya no se hablen, así que Penny y Snap lo ayudan a que sus padres de Tiza se reconcilien, y así volver al mundo real y pedirles disculpas. El flechazo. Rudy y compañía descubren a la creadora de Rakshiva, quien es una adolescente actriz. Rudy se enamora de ella, olvidándose de Penny y de Snap. Rudy trata de estar cerca de la chica, la cual se burla de él por ser un niño que finge querer ser actor para estar cerca de ella. Rudy termina desilusionado por la actitud de la chica, pero Penny le menciona que ella siempre será la fan número 1 de sus dibujos, lo que hace que ella y Rudy reconcilien su amistad. La serie tuvo un total de 40 episodios divididos en 159 segmentos, todo esto en 4 temporadas. Los segmentos variaban de 2 a 3, y uno se trataba netamente de Snap en Zona Tiza. También la serie finalizaba con un segmento musical, en que los 3 protagonistas cantaban una canción. La caricatura recibió calificaciones de mediocres a buenas. A mucha gente le fascinó por mostrar una aventura para niños distinta a lo que presentaba el canal, además de incentivar el arte para los niños. Incluso, la serie fue nominada 2 veces a los premios Emmy, y aunque perdió, logró otro tipo de galardones en el apartado musical y artístico. Lamentablemente, la serie fue cancelada en 2008 a pesar de su buen recibimiento. Uno de los motivos fue que desde sus inicios, como hemos visto, la serie tuvo muchos problemas de producción. A diferencia de otras series que sacan una temporada por año, Zona Tiza tardaba más tiempo en sacar temporadas. Otro motivo fue obviamente que el canal no sentía que la caricatura fuera rentable para su producción, pues no generaba lo que otros Nicktoons contemporáneos movían en marketing. También siempre se tuvo el estigma que la caricatura tenía más la esencia de un Cartoons por Burnett y Huber que de un Nicktoon en general. En esa época, Cartoon Network había sobrepasado a Nickelodeon en calidad de producciones. Podemos mencionar también que Burnett siempre recibió críticas porque se le acusaba de inspirarse y hasta plagiar una serie animada y de libros británica llamada Simon en el mundo de los dibujos de Tiza, creada en 1974, en donde un chico tenía un pizarrón mágico que lo llevaba a un mundo de dibujos. Burnett rompió el silencio en 2013, años después de la cancelación. Dijo que nunca vio dicha caricatura, pero que él y Huber sí se inspiraron en una serie de libros llamada Harold y el crayón azul, en donde un niño crea un mundo de fantasías con su crayón mágico. Y hay un rumor que dice que aunque la caricatura era un aire fresco en ideas, no representaba el humor absurdo y tonto de las producciones de esa época como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos, ni de acción como Danny Phantom, que era lo que vendía en el canal de Logo Naranja. Rudy no era un chico tonto, al contrario, es un chico con un gran talento e ingenio, y Snap, aunque era el alivio cómico, tampoco era un personaje pesado ni tonto, siendo de esos casos donde sus protagonistas eran carismáticos y que salían del cliché de protagonista tonto. La serie se estrenó en Hispanoamérica el 6 de junio de 2003, y su última transmisión fue en la Navidad del 2008. Luego de eso, pasó a filiales del canal y otras cadenas de países locales. Como curiosidad, aunque yo no recuerdo el estreno de la caricatura, sí recuerdo cuando anunciaban para la Navidad del 2003 estrenos de los nuevos episodios, así como el estreno de Rugrats en París. Personalmente, era una caricatura que me gustaba. Rudy me caía bien, a grado que a un compañero de clase, que se llamaba así, le decíamos Rudy su tiza. Penny era inteligente, pero era una inteligencia muy digerible. No era el cliché de personaje listo y voz de la razón que es molesta. Igual Snap era un buen complemento de compañero. Sus doblajes en español, aunque sea muy difícil de creer, en su mayoría estuvieron perdidos unos años,
lo cual, al menos en Hispanoamérica, era una lástima por ser la primera serie de Nickelodeon que tuvo doblaje de Chile. Conforme pasaron los años, se han recuperado una gran parte de sus episodios, lo que le ha permitido estar disponible en Pluto TV desde el año 2020. A finales del 2024, hace apenas unos meses, se recuperaron muchos de sus primeros episodios, lo que hace que la serie esté prácticamente casi recuperada, ya faltando pocos episodios. Pero puedo decir que la serie ya es muy mirable, lo que me emociona porque la cuarta temporada ya no la tenía muy presente, a grado que no recordaba que Rudy y Penny tienen un ligero cambio de animación y cambio de ropa, pero lo pude disfrutar hace unos meses atrás en mi tiempo libre. Es una caricatura que recomiendo, es como Los Padrinos Mágicos, pero con más neuronas en sus personajes y humor. Para su doblaje en español para España, Luisa Fernández Mirán es Rudy, Ojalá hubiese un modo más fácil de ver lo que está pasando. y Amalia Gómez es Penny. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Chile, René Pinochet es Rudy, Cuando mi padre estaba en primer grado, le escribió una carta de amor a... Pablo Ausensi es Snap, Rudy, hay un cretinozoide paseando por Sonatiza como si le perteneciera. Janina Taloni fue Penny, Rudy, es la carta de amor de tu padre. Carlos Díaz es Reggie, Tú eres muy generoso. Alejandro Trejo es el señor Tabuti, Descuida, Billy. Además, esto debería hacerlo Rudy. Rosario Zamora es la señora Tabuti, ¡Rudy! ¡Baja en este instante! Carlos Carvajal es Cíclope, Tabuti, yo te permití usar toda la tiza mágica que... Maureen Germán es Rapshiva, y Omar López fue el señor Wilter. ¡Vaya! Entonces era usted el que hacía esos dibujos. En su idioma original, E.G. Daily es Rudy, Candy Milo es Snap y Reggie, Hayden Walsh es Penny, Jess Harnell es el señor Tabuti, Miriam Flynn, la señora Tabuti, Rosalind Taylor es Rapshiva, y Robert Kite es el señor Wilter. ¿Y tú recordabas a Sonatiza? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.